yo soy Carol Perelman y tengo muchísimo gusto de saludar el día de hoy y conectarme hasta Cuernavaca al Instituto Nacional de Salud Pública con la doctora Nadia Rodríguez Medina, quien es investigadora del Laboratorio de Resistencia Bacteriana. Y además leí un artículo de ella sumamente interesante en la revista Elementos de la Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, Nadia, creo que es un tema que todos debemos de estar súper atentos y además saber de qué se trata. ¿Qué es esto de la resistencia antimicrobiana y por qué hemos estado viéndolo en las noticias? Incluso la Organización Mundial de la Salud ya la nombró como una de las grandes amenazas a salud pública. La resistencia antimicrobiana o la resistencia bacteriana es, digamos, la capacidad que tienen las bacterias de resistir al efecto de los antibióticos. Entonces, de tal manera que los antibióticos pues ya pierden el efecto contra las bacterias. Entonces, esto es un tema pues de mucha preocupación porque pues entonces ya no tenemos antibióticos efectivos para tratar pues infecciones, ¿no? Ya sea hospitalarias, que es donde pues más se concentran este tipo de patógenos. Y entonces pues la mortalidad de los pacientes que se hospitalizan pues es elevadísima, ¿no? Entonces sí es un tema de mucha preocupación y del que sea un campo muy amplio de estudio también. Se ha estudiado mucho desde muchas perspectivas pues la cuestión de la resistencia Ahora, antimicrobiana. cuando hablamos de resistencia antimicrobiana, no es solamente antibióticos, o sea, quiero que me platiques un poco más qué pasa con los demás organismos, incluyendo los virus, ¿no? Porque vemos también resistencia a antivirales, por ejemplo en HIV, o resistencia a parásitos como la malaria, resistencia sí, a bacterias como tuberculosis, ¿no? Una tuberculosis resistente y hongos, la cándida. Entonces, ¿cómo se ve esto? Tú estás sí en un laboratorio de resistencia bacteriana, pero engloba mucho más patógenos con los que convivimos diariamente y más allá del entorno hospitalario, ¿cómo me puede afectar en el día a día, ¿no? Sabiendo que además los antibióticos, antivirales, antifúngicos, todos estos medicamentos antimicrobianos le han salvado la vida a cuánta gente, ¿no? Y han alargado también nuestro pronóstico de vida. Así es, digo, el término antimicrobiano pues engloba, como tú lo mencionas, un campo pues muy amplio, ¿no? De moléculas que van a afectar o van a, digamos, a combatir no solamente bacterias, sino hongos y parásitos, como lo has mencionado. Y digamos que todo eso implica o impacta mucho en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay mucha en la microbiota o digamos las bacterias que normalmente habitan en nuestro organismo, también están sujetas a esa interacción con antibióticos, incluso también tenemos como parte de nuestra flora o microbiota normal hongos, por ejemplo, cándida, que es parte de la microbiota de la vagina, y entonces todo esto, digamos, cuando tú te automedicas, principalmente eso también impacta en la pues microbiota, en las bacterias, las bacterias buenas de nuestro organismo y hongos también. Entonces, por eso siempre hay una recomendación muy, muy grande de cuando tienes algún síntoma de resfriado, entonces lo primero que hacemos siempre es automedicarte, tomar antibiótico. Digo que ahora quizá ya no sea tan sencillo conseguir antibióticos porque ahora ya es necesaria una receta médica, pero digamos que eso es algo que puede ser súper contraproducente, ¿no? Afectarnos a largo plazo, incluso porque puede ser que tú, una persona sana, no perciba los efectos de automedicarse en ese momento, ¿no? Pero ¿qué tal si tú tienes alguna infección grave que te hace terminar en un hospital? Entonces ahí sí tu sistema, digamos, de defensa puede que se disminuya, que se debilite, y entonces esas bacterias que tú tenías en tu organismo, a lo mejor ya en un contacto previo con un antibiótico, entonces puede que digamos, esa resistencia que genera esos antibióticos que tú tomaste previamente, ¿no? Como automedicarte, puede que sean súper perjudiciales, ¿no? Entonces sí impacta, digamos, no es algo que tú percibas inmediatamente o en este momento, sino que puede estar algo a largo plazo.
Pues ahí hay un mensaje muy importante, Nadia, porque dices, bueno, no hay que automedicarse, hay que ir con el médico para que nos diga qué tomar, pero también un mensaje para los médicos de no Sí. abusar de los antibióticos para no crear estas resistencias. Y sí, bueno, y al igual que el automedicarse, interrumpir un tratamiento es pésimo. Sí, sí, es algo, digamos que tan terrible como automedicarte, ¿no? El interrumpir tu tratamiento con antibiótico también genera resistencia antimicrobiana. Entonces, si el médico te dice tu tratamiento es de 5 días, 6 días, pues los 6 días se tiene que Aunque tomar te el... sientas bien. Y aunque, exacto, si uno ya se siente bien y dice, bueno, pues ya, adiós. Y eso es lo que crea la resistencia. ¿Por qué, Nadia? Explícanos. ¿Qué pasa si yo estoy tomando un antiviral, no necesariamente un antibiótico, un antiviral, un antimicrobiano, el que sea, un antimicótico, un antiparasitario? ¿Qué pasa si lo interrumpo? ¿Qué pasa? Bueno, que la bacteria ya, digamos, aprende, ¿no? Ya está en contacto con ese antibiótico y digamos que es algo parte, pues, proceso natural de las bacterias, el generar, el responder ante una amenaza, ¿no? Porque el antibiótico le genera estrés a la bacteria, es una amenaza al final de cuentas. Entonces, la bacteria va a generar siempre algún mecanismo que contrarreste esa amenaza. Entonces, si tú interrumpes tu tratamiento antimicrobiano, tú ya estás dejando, digamos, cierta población de bacterias que ya creó esa defensa contra el antibiótico. Entonces, pues ya ahí. Y a la Entonces, por próxima eso, esa es la que va a crecer, la que ya aprendió. exactamente, Tenemos la que que ya acabar aprendió. con todas. Exactamente, por eso si son 7 días, pues ya, con los 7 días. Bien No, importante no, eso. no dejar que poblaciones de bacterias resistentes, pues, prevalezcan, ¿no? En la población. Y justamente tú lo mencionas en tu texto, ¿no? De Alexander Sí, Fleming, que en 1928 descubrió esta grandiosa penicilina, sí pero es. cuando él recibe el premio Nobel justamente avisa, si la penicilina va a cambiar vidas, si la penicilina va a estar disponible en las farmacias para ayudar a las personas a resolver infecciones, pero llegará el momento en que el ser humano ignorante se administre dosis insuficientes, haciendo que los microorganismos adquieran resistencia y casi como profeta. Pero Así, creo que así. va más allá, o sea, hay mecanismos, sí bien importante el tema de las recetas en las farmacias, no abusar los médicos, no automedicarnos, pero también creo que se nos olvida y me parece que es un enfoque súper importante de acompañar con lo que estamos platicando. ¿Qué sucede más allá de nosotros en los animales, en el suelo? Porque muchas veces consumimos alimentos, consumimos antibióticos sin saber que están ahí y eso también provoca una resistencia. Platícanos un poco de eso. Claro, claro, esa es una perspectiva que también digamos, es relativamente reciente, que se incorporó el estudio de la resistencia antimicrobiana desde otras perspectivas, como fue estudiar los suelos, estudiar las aguas u otros ecosistemas en donde habitan las bacterias u otros microorganismos. Y porque tradicionalmente, pues, lo que se había estudiado, pues, es la resistencia bacteriana en hospitales, digamos. ¿Por qué? Porque ahí se administran antibióticos, pues, a grandes cantidades, ¿no? Y es muy probable que tú encuentres bacterias resistentes a X antimicrobiano en un hospital. Eso es bastante probable, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en los suelos, en donde no está un contacto directo con los antibióticos? O en las aguas, por ejemplo, donde tú dices, bueno, entonces, ¿cómo? Aquí es muy poco probable que yo encuentre una bacteria resistente porque no está ese contacto con los antibióticos. Entonces, para que una bacteria desarrolle esta resistencia a algún antimicrobiano, tiene que estar, digamos, bajo la presión de un antibiótico, o sea, que estar en contacto con un antibiótico. Y entonces se ha visto que en los suelos y en las aguas o incluso en bacterias de del permafrost, por ejemplo, leí por ahí un artículo, se han encontrado bacterias que tienen genes o que tienen resistencia a varios antibióticos. Y entonces esto lo puedes explicar porque, o sea, todo, como decían en el texto del artículo, pues todos estamos interconectados, ¿no? Al final de cuentas,
todo, por ejemplo, las aguas residuales de desecho de los hospitales, pues al final lleva un tratamiento para pues mitigar o para eliminar esas bacterias, pero al final siempre hay como alguna bacteria por ahí que se escapa y que pues va a contaminar, digámoslo así, otro tipo de aguas o incluso en los suelos, también por este contacto con los animales, por ejemplo, que están también sujetos a pues a la, digamos, no medicación, sino a la administración de antibióticos como profilaxis, ¿no? De algunas enfermedades. Entonces, los antibióticos están o nos están bombardeando por diferentes partes, ¿no? O sea, no solamente en el hospital, sino también en la, por ejemplo, industria de agricultura, en la ganadera, y todo eso lo utilizan pues para, digamos, mejorar los rendimientos de producción, ya sea pues como te comentaba, en la ganadería. Aquí en México no lo sé, creo que todavía no hay normas que regularicen la parte de antibióticos, por ejemplo, en el sector veterinario, que es súper, súper grave, que nosotros, digamos, que estemos consumiendo pues carne con trazas de antibióticos o con bacterias que tienen pues resistencia a algunos antibióticos, pero bueno, en China me parece ahí donde sí vieron pues sí, un aumento muy, muy grave de resistencia a un antibiótico que es de último, digamos, de último recurso, que es la colistina. Entonces ahí sí dijeron, ¿sabes qué? Vamos a prohibir totalmente el uso de la colistina en el sector veterinario porque estamos viendo ya casos de resistencia, digamos, cruzada, ¿no? De bacterias que están en animales, y también estamos encontrando esas mismas bacterias con esas resistencias en humanos. Entonces eso es súper gravísimo porque entonces pues no nos vamos a quedar sin antibióticos, ¿no? Pero aquí en México sí hace falta, digamos, que pues se regularice, ¿no? Se pongan pues más estrictos en ese sentido. Sí, o sea, hay que incluir a los médicos veterinarios en esta conversación, porque al final de cuentas, pues como bien dices, la palabra interrelación, estamos interrelacionados con nuestros ecosistemas, con los animales y además el consumo humano de carne, de huevo, incluso de vegetales, ¿no? Que crecen en la tierra o de agua contaminada que puede traer trazas de medicamentos. Entonces, todo es un ciclo y estamos conectados. Y esto, por supuesto que sí es no automedicarnos, no abusar de los antibióticos, pero también creo que hay un tema muy importante y hace años, quizás 20 años, que no se ha encontrado una familia nueva de antibióticos. ¿Qué Sí, está no, pasando con la investigación en cuanto a nuevas moléculas? Porque eventualmente, pues sí, los microorganismos con los que convivimos diariamente, pues están aprendiendo a darle la vuelta a las moléculas existentes. ¿Qué hay total. en la trinchera de investigación? Pues mira, sí hay muy poca investigación, o sea, lo que se ha ahorita, digamos, como nuevas propuestas de antibióticos son, digamos, las mismas moléculas que ya se habían identificado previamente, pero las modifican, o sea, le modifican a algo en su estructura. Digamos que eso es como lo nuevo, pero no hay, la investigación en cuestión de nuevos antibióticos sí ha disminuido mucho. ¿Por qué? Porque las farmacéuticas les toma muchísimo tiempo digamos, desde que identifican una molécula nueva, o sea, tiene que pasar por varios pasos, ¿no? Ensayos clínicos, ensayos de seguridad, etcétera. Todo esto hasta que ya esté un antibiótico nuevo en el mercado, pues al menos que pueden pasar como unos 10, 11 años para que eso se concrete. Entonces, pues al final de cuentas, pues no es tan viable, ¿no? Económicamente para una farmacéutica no es viable, entonces por eso optan hacer medicamentos para otras, digamos, para otras enfermedades. Lo que sí es, por ejemplo, en el campo de la investigación, ha crecido en la investigación de compuestos naturales que tengan un efecto bactericida principalmente, ¿no? Entonces, hay muchos grupos de investigación aquí en Cuernavaca que han tratado de purificar compuestos de plantas o incluso también de alacranes, que tienen un potencial, digamos, pues antimicrobiano.
Entonces, esa es otra parte que se está explotando mucho para tratar de buscar nuevas estrategias contra bacterias patógenas. Entonces, sí, la farmacéutica no está haciendo mucho, pero pues por otros grupos, digamos, de investigación sí están haciendo algo al respecto. Bueno, y de esperanza, una de las estrategias que está haciendo la investigación y también posiblemente la industria farmacéutica obviamente lo va a integrar, es usar adyuvantes en los antibióticos que no cambien en sí la molécula, pero sí inhiban que la bacteria, por ejemplo, pueda defenderse, ¿no? Porque la bacteria, la forma en que se evita la potencia del antibiótico es degradándolo, sacándolo de sus células o alterando a las moléculas, ¿no? Y entonces para que ya no le funcionen. Entonces, bueno, estos adyuvantes están tratando, pues no tienen un efecto bactericida, pero sí tienen un efecto de que bloquean los mecanismos de defensa de las bacterias. Y qué bueno que hay mucha investigación en Cuernavaca, porque al final, bueno, pues la penicilina surgió de una observación del mundo natural. Entonces, bueno, yo creo que la naturaleza tiene todavía mucho que Exactamente, sí, de ofrecernos. hecho todos los antibióticos, digamos, naturales, pues provienen de bacterias o de hongos, entonces es algo, digamos, natural, pues, que ocurre en sus ecosistemas, ¿no? Ellos tienen, las bacterias tienen que secretar moléculas o sustancias que inhiban el crecimiento de otros patógenos o de otras bacterias y les permita, pues, sobrepoblar o conquistar, digamos, un sitio, igual los hongos, ¿no? Entonces, esos mecanismos de defensa, pues, también están siendo buscados en plantas, por ejemplo. Claro, claro. Bueno, pues estaremos pendientes de todo eso porque sí es un tema muy, muy relevante. O sea, hay, por ejemplo, reportes que la Escherichia coli, de haber sido resistente a un antibiótico que se usa para enfermedades urinarias, ¿no? La ciprofloxacina, Entonces, antes era sí. 8% y ahora es 93% resistente. La Klebsiella de 4% ahora es 80% resistente. Entonces, todo esto genera pues mucha preocupación porque nos estamos enfrentando, estamos como, lo podríamos llamar una pandemia con Sí, sí, exacto, patógenos como Escherichia coli, estafilococo, Klebsiella, streptococo, sí. Acinetobacter, por Así. supuesto la cándida. ¿Cómo Sí, ves esto a ahora, nivel de salud pública? ¿cómo? ¿Cómo es? Sí, ¿cómo ves esta situación a nivel de salud Sí, no, pública? sí, es terrible, realmente, como te comentaba al inicio de la plática, pues, o sea, los antibióticos fueron un recurso súper importante, pues, hace muchos años, ¿no? Ayudaron a aumentar la calidad de vida de las personas y ahora con este problema, pues, sí se ve afectada la calidad, digamos, de vida de las personas, principalmente que están hospitalizadas. Es como digamos, la población de riesgo o la población clave que pues siente los efectos de no tener antibióticos efectivos contra cierto tipo de infecciones. Entonces, sí, realmente es un problema de salud pública la resistencia antimicrobiana. Y justamente porque, digo, se reconoce, como tú ya dijiste, las cifras, ¿no? De ya es una pandemia y que la E. coli pasó de tanto porcentaje a tanto porcentaje de resistencia. Justamente por eso es la perspectiva de una salud, ¿no? Para contrarrestar, o para más bien generar estrategias, crear estrategias que puedan mejorar y combatir la resistencia antimicrobiana. Entonces, no solamente tomándola desde el punto de vista hospitalario, ¿no? Que ahí, o sea, yo creo que ahí sí ya hay una mejor regulación de antibióticos. Ahí, antes yo creo que, digo, se prescribían antibióticos, pues así, sin tener un estudio confirmatorio de qué bacteria era la que estaba, ocasionando un cuadro, infeccioso, sin tener un perfil de susceptibilidad, o sea, que a qué son resistentes esas bacterias. Entonces ellos, sin tener eso en mano, usaban, ¿no? En algunos casos sí se recomienda porque son, digamos, como tratamientos profilaxis, pero en otros sí hay que tener siempre de manos, tener el nombre y el apellido de la bacteria, ¿no? Y saber a qué es resistente para poder dar un tratamiento adecuado.
Y bueno, entonces te digo que estas organizaciones de salud, la Organización Mundial de la Salud, el CDC, la Panamericana de Salud, entonces se han, digamos, unido para crear este tipo pues, estrategias, no solamente a nivel hospitalario, sino también considerar otros sectores, ¿no? A nivel veterinario, a nivel de otros ecosistemas en aguas principalmente, para tratar de regular esta parte. Pues ojalá que esta pandemia pueda ser controlada. Tenemos una gran responsabilidad, porque además los antibióticos, como bien dices, no nada más se utilizan cuando hay infecciones, también se usan en profilaxis cuando se va a hacer una operación, ¿no? O cuando hay un trasplante de órgano en personas inmunosuprimidas. Entonces, bueno, tenemos que tenerlos en el botiquín y usarlos realmente cuando se requieren. Así es. Así es. Entonces sí es también un mensaje para la población, para la sociedad ya sabes, esta conducta humana de ir, ¿sabes qué? Me siento mal, tengo fiebre, tengo tos, vas al médico, deme antibiótico, ¿no? Entonces también entender que hay muchas infecciones, a lo mejor ni son bacterianas, ¿no? Son virales que son autolimitadas y que se te van a quitar en 1 o 2 días con reposo y un caldito de pollo y ya. Entonces realmente no vas a necesitar, ¿no? el antibiótico. Y también porque sí hay muchos médicos que todavía recetan antibióticos sin antes mandar un examen diagnóstico, ¿no? Decir, bueno, me duele la garganta, ok, no te voy a dar nada por el momento, pero sí te voy a mandar a hacer un estudio para ver, o sea, si hay realmente algo ahí, un patógeno que te esté ocasionando esa molestia o sea otra cosa, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos que participar para pues, combatir también la resistencia antimicrobiana. Pues sí, porque además ya estamos viendo un efecto en la cantidad de personas que pierden la vida por enfermedades que antes se podían resolver con antimicrobianos y que hoy estos patógenos se han vuelto resistentes y han aprendido a esquivar nuestras estrategias. Sí. Pues algo más, mi querida Nadia, que se nos haya olvidado o que quisieras agregar. No, bueno, por el momento pues no creo que tocamos los puntos más importantes de lo que es la resistencia antimicrobiana y pues creo que sería todo de mi parte. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias. Un saludo allá a Cuernavaca y pues dinos cómo encontrarte, dónde contactarte si alguien de quienes nos escuchan quisiera más información. Pues mi correo, pero bueno, es o Nadia. tus redes sociales. Tengo Twitter, Pues. estoy me puse un nombre medio raro, pero es @NarissaRome. Ok, bueno, pues ahí te buscamos y te agradezco muchísimo. Y en correo, sí, realmente solamente tengo Twitter, no manejo otra red social. Bueno, pues ahí está Nadia y espero que puedan leer su artículo, su nota tan linda y tan bien escrita sobre la resistencia antimicrobiana y este nuevo concepto que es One Health, una salud. Muchas gracias. Okay. No, a ti. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.